Es habitual cuando un profesor pone un parte que las personas de alrededor se sientan con la potestad suficiente como para explicarle al profesor qué razones son y no son adecuadas para poner un parte. De modo que voy a explicar en este vídeo, sobre todo me voy a explicar a mí mismo qué razones son lícitas para poner un parte y qué razones no lo son. Para responder bien esta pregunta, primero hay que preguntarse cuál es verdaderamente la función de la enseñanza secundaria obligatoria y cuál es realmente la función del profesorado, ya que solamente cuando estas funciones no se cumplen es lícito poner un parte, ya que el objetivo es que se cumplan dichas funciones. La educación secundaria obligatoria tiene sobre todo la función de hacer que una serie de personas sean capaces en el futuro de convivir en sociedad. Es decir, se trata de hacer a personas compatibles con lo que se va a esperar de ellos después en el mundo real. Para esto hacen falta, sobre todo, dos cosas. Podemos dividirlo en dos aspectos. Por un lado, conocimientos, y por otro lado, comportamiento. Actitud, conducta, conducta. Entonces, con respecto a los conocimientos, no se ponen partes, nunca se ponen. No se le pone a un alumno un parte por haber suspendido un examen. O si se le pone es por menoscabar la autoridad del profesor cuando el profesor dice que se debe hacer tal o cual actividad, pero no porque la haga mal. Entonces nunca se van a poner partes sencillamente por una cuestión de conocimiento. Los partes van dirigidos hacia mejorar la conducta del alumno, de manera que solamente se ponen partes cuando la conducta del alumno no es la adecuada, cuando no se cumplen de las dos funciones una de ellas. Esta segunda función, la conducta, se basa sobre todo, en mi opinión, en dos aspectos. El primero, estar sentado, y el segundo, estar en silencio. En una clase, para que se pueda llamar clase, son fundamentales estas dos cosas: el estar sentado y el estar en silencio, ya que si no estás sentado, no estás concentrado en lo que se está explicando. Si no estás en silencio, no estás atendiendo a lo que se está explicando. Todo esto mientras dura la explicación. Como el instituto tiene en muchos sentidos una función disciplinaria, la disciplina es uno de los objetivos de la educación, sobre todo en el sentido de no tanto tener que obedecer como ser capaz de obedecerse a uno mismo. Primero tienen que aprender a obedecer una serie de normas. Este es uno de los objetivos fundamentales de la educación. De tal manera que, si no son capaces de estar en silencio y estar sentados, una clase es completamente imposible. De modo que es lícito poner un parte a un alumno por levantarse sin permiso. Sí, por supuesto, ya que está interrumpiendo la clase, está menoscabando la autoridad del profesor y está no comprendiendo el contexto en el cual se encuentra inmerso, que es una clase en la cual hay una persona hablando, explicándote. Si tú estás hablando a una persona y esa persona se levanta y se va, está incurriendo en una falta de educación. De tal manera que si tú estás dando clase, estás hablando con ese alumno, también con otros, pero también con él. Así que si se levanta, está haciendo todo esto de manera que la clase es completamente imposible. Siguiendo el imperativo categórico de Kant, si todos se levantaran, no podría existir una clase. Si todos los alumnos se levantasen cuando quisieran, sería imposible que hubiera una clase. De tal manera que levantarse sin permiso es una razón perfectamente lógica, aunque pueda parecer a algunas personas exagerada, no lo es. Es una razón perfectamente lógica para poner un parte. La más importante, hablar. Hablar con el de al lado, aunque sea en voz baja, es otra, por las mismas razones que levantarse, es otra de las razones perfectamente lógicas para poner un parte. De nuevo, puede parecer exagerado, pero si se está dando clase y un alumno está hablando con el de al lado, no está en esa clase, con lo cual es lícito poner un parte. Más razones por las que está bien poner un parte es
También por sonreír y por reír. Muchas veces se pone un parte porque una persona está riéndose y lo normal va a ser que te digan ¿solo por reírme? ¿Solo por sonreír? Pues sí, por supuesto, porque no estás comprendiendo el contexto de una clase. Si tú estás dando clase y hay 2 alumnos al fondo mirándose entre ellos y riéndose, no están prestando atención y no están en clase. De tal manera que, aunque en sí no estén haciendo ruido, también se puede poner un parte, incluso se debe. Por reír, por hablar, por sonreír, por levantarse y por interrumpir. Todas estas cosas lo que hacen es menoscabar de una manera u otra la autoridad del profesor, de modo que no digo que sea obligatorio poner partes cuando estas cosas suceden. Lo que digo es que si estas cosas suceden, el profesor tiene el derecho, aunque no la obligación, de poner partes, sobre todo cuando son conductas reiteradas en el tiempo que impiden que la clase sea una clase. Porque en clase es un ambiente en el cual es importantísimo la seriedad. El saber estar en una clase, si no se está contando, si no se está diciendo en ese momento nada que sea gracioso y sin embargo el alumno se está riendo, significa que no está prestando atención y que su actitud no es la adecuada, aunque no esté realmente molestando a otros alumnos. Sin embargo, las dos más importantes de nuevo son hablar y levantarse.